Qué gusto me da recibir en el estudio al maestro Benjamín Gagiola, historiador y académico, con un tema de historia, pero por demás provocador. El quinto año presidencial en la historia del país. Mi querido Benjamín, qué gusto, maestro. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Jesús, el agradecido, ¿no? Y el honrado. Muchas gracias por la invitación. A ver, el quinto año presidencial. Hijo, Imagínate. a ver, híjole, ¿por dónde empezamos? Ahorita que empezaba yo el programa decía, a ver, ¿cómo fue el quinto año presidencial? Por decir algo y por escribir un momento de la historia del milagro mexicano, de Ávila Camacho a Díaz Ordaz, por decirte algo, ¿no? A ver, ¿cómo fue el quinto año presidencial? Bueno, yo me lo preguntaba ociosamente, si tú quieres, pero bueno, el experto eres tú. Mira, Jesús, ¿qué te parece si para hablar del quinto año iniciamos con una frase de López Mateos? Una frase que nos dice, durante el primer año, decía López Mateos, que era muy ingenioso para frases y analogías. Durante el primer año, decía López Mateos, la gente te trata como Dios y la rechazas. La rechazas con desprecio. Ajá. En el segundo año, ya como presidente, te trata como Dios y no le haces caso. Ajá. En el tercer año te trata como Dios y lo toleras con incredulidad. En el cuarto año te trata como Dios y empiezas a tomarlo en serio. En el quinto año, decía López Mateos, te tratan como Dios y no solo lo crees, lo eres. ¡Ay! Con esta entrada, No le des ideas a alguien que yo, no, hable más que me calle, te dejo hablar. todos los presidentes son muy fuertes en su quinto año. Sí. Pero para entender el quinto año hay que analizar los 4 previos. Por eso, el presidente de la República, en este caso Obrador, va a iniciar su quinto año Exacto. y hay que analizar sus 4 años anteriores, pero hoy lo vamos a hacer desde la historia. ¿Qué te parece? Bueno, adelante. Porque los 4 años anteriores nos hablan de lo que se logró, de lo que se está logrando, de lo que ya quizás no se va a lograr O de lo que no. y de los 2 años que faltan. Exactamente. Y el último año, y en esta ocasión, más que el último año adelantado por la sucesión presidencial precipitada, es muy importante analizar lo que puede pasar el quinto año, pero no hay quinto si no se analizan los 4 previos. Ujú. Iniciaríamos por Cárdenas, ¿qué te parece? Adelante. ¿Por qué Cárdenas? Porque ahí empieza a cuajarse el presidencialismo mexicano. 34, 40. 40. Muy bien. Cárdenas no solamente es el segundo presidente 6 años. ¿Quién fue el primero? Obregón. Obregón. Pero Obregón lo ultimaron allá. Exacto. En la Bombilla, en el sur de la Ciudad de México, se tuvo que convocar elecciones. Ganó, evidentemente, Pascual Ortiz Rubio Ujú. en un interregno de Portes Gil, de Tamaulipeco. Y bueno, entregó el poder a Abelardo L. Rodríguez Sonorense a Cárdenas del Michoacán. ¿Qué pasó en esos 4 años previos de Cárdenas? Muchas cosas. Pero al inicio del quinto, ¿cómo estaba el país? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, se acaba de expropiar en marzo del 38 la expropiación petrolera. Correcto. Se acaba de dar la expropiación petrolera. ¿Y cuál es la consecuencia de la expropiación petrolera? A la par de la épica, a la par del enfoque soberanista de la energía, a la par del robustecimiento del presidencialismo mexicano con esta gesta, que se había generado un desabasto. Ujú. Es decir, a un año después de Cárdenas expropiar el petróleo, el país sufría de un desabasto. ¿Qué explicaba el desabasto de petróleo, gasolina, diésel y demás derivados? Pues simple y sencillamente que los mexicanos, de bote pronto o en frío, empezamos con la industria nacionalizada o expropiada a ser nosotros los responsables de producir, transformar, procesar, distribuir, almacenar el petróleo. Y entonces tuvimos que iniciar un proceso de aprendizaje que un año después del 38 hasta el 39, el cuarto año de Lázaro Cárdenas, Ujú. rumbo al quinto, simple y sencillamente, pues tenemos un problema de abasto, que se fue solucionando poco a poco, sí, pero eso nos invita a reflexionar sobre la importancia y los costos de las grandes decisiones que expropian. Correcto. Cuando tú expropias, se genera un boom de crecimiento, de felicidad, de aplausos, pero luego viene una especie de resaca. ¿Qué pasó con Echeverría cuando expropió? Los últimos meses o días de su sexenio del 76, pues que hubo toda una algarabía, hubo fiestas en el mundo agrícola, agrario, campesino, como con Cárdenas del 37, pero que después se abatió, se cayó la producción cerealera, que después se generó inestabilidad, que después se retiraron muchos capitales y hasta que años después lo vimos a retomar, se generó un punto de equilibrio en el campo. Es decir, expropiar puede ser muy bonito desde una perspectiva triunfalista, pero hay que enfrentar los riesgos de que se pueden desplomar ciertas cosas por los afectados de la expropiación. Claro. Y ese es el entorno que le deja Cárdenas a Ávila Camacho, que es su sucesor. Le deja un país caliente, Sí. no solamente porque hay rechazos y reacciones de los terratenientes o latifundistas
agraviados o afectados por por el reparto horario, sino también de los industriales que vieron crecer en el país al movimiento obrero, Exacto. que fue papachado por Cárdenas, y muchos padres de familia de la línea conservadora en México, es decir, medio México, por no decir más, también agraviados por la educación socialista, que brincando el siguiente sexenio le va a tocar a Ávila Ávila Camacho, Camacho, que en claro. su cuarto año le va a tocar tumbar en el artículo tercero de entonces la llamada educación socialista en México, que era una herencia del plan sexenal Correcto. y de las De políticas Cárdenas. públicas educativas de Cárdenas. Sí, correcto. En ese Ávila Camacho, en ese gobierno de Ávila Camacho, ¿cómo inicia Ávila Camacho el quinto? Bueno, analizamos el cuarto. Se estaba por acabar la La Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial Mundial, México vendiéndole materias primas y a los países en creciendo guerra, ¿no? en ese modelo de sustitución de importaciones, Sí, que es el abuelito del modelo de desarrollo estabilizador. sí, exactamente. ¿Qué va a pasar en ese cuarto año que va a explicar el quinto y el sexto de Ávila Camacho? Que ya se le venía la sucesión presidencial. A don Manuel Ávila Camacho, espada virgen le decían, porque Sí, a pesar de que era militar, jamás mató a nadie, no así su armado, que era un león, el viejo Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla y quería ser presidente de la República, pero lo envenenaron o se envenenó o se infartó y la presidencia le cayó a Miguel Alemán. sí, Ávila Camacho deroga el tercero constitucional en términos que lo reforma más que derogarlo con educación socialista, y ya se le veía venir el problema bracero, porque al término de la Segunda Guerra Mundial iba a empezar a expulsar paulatinamente a los Estados Unidos a muchísima mano de obra mexicana. ujú. No en balde en esos años se va a filmar en los 50 principio la película Espaldas Mojadas, que va a ser muy famoso un actor, David Silva, Ah, claro. que ya no va a salir del imaginario cinematográfico mexicano hasta su muerte. Oye, Benjamín, llegamos a Miguel Alemán, como el primer presidente del período postrevolucionario que no participó en la revolución y, digámoslo en términos claros, el primer presidente del PRI ya, como PRI. Corrígeme si estoy Sí, mal. es Sí, correcto. En realidad el PRI lo va a parir Ávila Camacho, pero lo va a a pronunciar inaugurar. Miguel Alemán. Exactamente. Ahora, es cierto que Miguel Alemán no participa en batallas, Así es. enfrentamientos, guerrillas, abastecimientos y en todo lo que es la logística revolucionaria, pero su papá sí. Exacto. De hecho, por su papá, que fue fusilado en Veracruz por andar de levantisco en el delahuertismo, lo va a acoger la familia revolucionaria y lo va a becar y lo va a mandar a la universidad y va a ser el primer universitario en el poder. ¿Cómo fue su quinto año? Fue un quinto año apacible, ya la guerra mundial había acabado, Así es. ya se había dado simple y sencillamente un entendimiento con los Estados Unidos a partir de la alianza del 41-42 que metió a México a la guerra del lado de los aliados. No había mayor problema con los norteamericanos. Es un 44, 45, un cuarto año terminando, un quinto año muy agradable para nuestro amigo Mr. Amico, como le decía a Miguel Alemán. Esa sonrisa cautivadora Sí, y la sucesión presidencial se le va a empezar a desmoronar ese 44. Porque, perdón, ese 50, 50. sí, porque Alemán fue presidente 46-52, Así es, viene Ruiz Cortines. porque su candidato Casas Alamán no va a cuajar. Exacto, y fue Ruiz Cortines. ¿Quién se lo vetó? Cárdenas. Ah, ¿Quién se lo mira. vetó? Ávila Camacho. No lo querían porque lo veían muy débil y vislumbraban un segundo maximato. Es decir, Miguel Alemán, presidente tras bambalinas. Y entonces surge la opción de un, entre comillas, viejito, tenía 60 años, llamado Ruiz Cortines, que Así estaba en es. gobernación. Ahora, el primer candidato realmente de Miguel Alemán no era Casas El Alamán, desarrollo era el doctor estabilizador Pérez. el desarrollo estabilizador, digamos, para efectos prácticos y análisis de los historiadores, inicia con Ruiz Cortines, ¿no? Inicia cuando se agota el modelo de sucesión de importaciones con Ruiz Cortines López Mateos. Con Ruiz Cortines López En Mateos. esa transición y llega Antonio Ortiz Pero Mena el milagro mexicano es todo el periodo, del 40 al 70. hasta que lo abate a su vez Luis Echeverría, Sí, con una ola de populismo económico correcto. que viene a consolidar con su famosa cita que cita a su vez, válgame la redundancia, Gabriel Said, con la economía se maneja desde los pinos. Sí, exactamente. Ahí la economía se presidencializa, por decirlo Sí, así. claro. Y entonces muchas decisiones ya son más políticas que de línea o razonamiento económico. ¿Cuál fue el quinto año que se explica desde los anteriores de Ruiz Cortines? Ya se le venía el problema del magisterio y los ferrocarrileros. Uy, sí, sí. Demetrio Gallejo, Botón Blanco y demás, y simple Otón Salazar, y simple y sencillamente va a haber problemas que en realidad la represión le va a tocar a López Mateos al inicio del sexenio. Es el siguiente, es el sucesor de Ruiz El Cortines, siguiente es el Adolfo, sucesor de Adolfos. Adolfo el Sí. viejo, Adolfo el joven. ¿Cómo le fue a López Mateos para ir A López Mateos le cerrando? fue muy requete bien, porque tuvo muy buena relación con Kennedy. De hecho, López Mateos va a tener muy buena relación con Kennedy y cuando Kennedy visita el país, fíjate que van a platicar de algo muy importante, que es
simple y sencillamente el regreso del chamizal. Ujú. No lo va a tocar ver, no lo va a presenciar a López Mateos porque van a matar a Kennedy y va a ser hasta Johnson, el vicepresidente que sube a la Ok. presidencia cuando se entrega el país. En materia política internacional, el quinto año va a ser complicado para López Mateos porque México va a mantener su postura de no sancionar a Cuba en la OEA. Ujú. Acuérdate que Cuba había llegado al poder Castro y realmente no ver tanto el poder porque los norteamericanos no vieron tan mal que llegara Castro, vieron muy mal cuando Castro era el poder, desalojó a Batista, se nombró marxista-leninista y ahí fue la acabose. Oye, Benjamín, y el cierre de este periodo es Díaz Ordaz. Yo sí tengo curiosidad porque nos recuerdes eh, cómo fue el quinto año de gobierno de este personaje. Pues fíjate De que triste memoria, nomás hagamos cuentas, Díaz Ordaz inició el 64, del entregó el 64 al 70, 70, exacto. el cuarto año ¿cuál fue? El 68, 68, exactamente, por eso te digo de triste memoria. el quinto año, ¿Para qué vemos el quinto, no? Con ese cuarto. la resaca o la cruz de 68 ya tenía un Díaz Ordaz muy menospreciado por la opinión pública. La sociedad, no voy a decir que le había volteado la espalda, pero sí estaba muy sentida por lo que había pasado en Tlatelolco en el marco de las Olimpiadas Claro. y en el marco también de un mal procesamiento político de un movimiento que era estudiantil. Que había ideas de izquierda, sí. Que había también un fermento o un entorno pro Cuba, pues sí, pero quizás no al grado de bazuquear una puerta milenaria en la universidad, de intervenir las instituciones, de reprimir en Tlatelolco, quien haya sido. Ya era un Díaz Ordaz tan minimizado que ya ni salía. Uno revisa los discursos y las presentaciones de Díaz Ordaz, ya no quería salir, sino entregar el poder. Ujú. Y eso va a precipitar quizás que Díaz Ordaz se haya ido por el único que no tenía el estigma de ser militar, Luis Echeverría Álvarez. Echeverría. Los quintos años son muy importantes. El presidente de la República, Obrador, va iniciando el propio. ¿Cómo lo alcanzas a ver? A ver, ¿qué le estás viendo al quinto año del presidente López Obrador? Yo creo que el presidente Obrador va a cerrar muy fuerte, siguiendo la máxima de López Mateos que Sí. compartimos al principio. Va a cerrar muy fuerte, pero no significa que no tenga problemas. ¿Cuáles son los problemas del presidente ahorita? Creo que es un vaivén, una réplica de la inseguridad. No la ha podido batir de todo. El presidente no tiene mayor complicaciones en el mundo exterior. Puede haber críticas, puede haber reconocimientos, pero no es de afuera el problema. Creo que a final de cuentas de adentro no se vislumbra, esperemos que sí sea una gran recesión, porque eso viene a girar las elecciones. Y él mismo decantó la asociación presidencial con mucho tiempo. El problema es que se pateen los caballos. Sí, Ahí sí. va a haber el problema. Pero en materia de gobernabilidad no se vislumbra agresiones, más allá de reclamos y marcha del presidente López Obrador. Creo que ya es un problema de sucesión presidencial adelantada. Los quintos años de gobierno de los presidentes de la alternancia, Fox, Calderón, Peña. Fox vio simple y sencillamente que como gobierno gerencial Ujú. empezaba a planear ya. Fox para el cuarto ya se quería ir Parece que quería tirar la toalla, ¿no? Esa es mi impresión, totalmente. sí, Y el sí, sí, sí. protagonismo lo tenía él, sino Marta Marta Sagún. Sagún, ese es un elemento interesante aquí en esta. Sí, es un vacío que ocupó la esposa. La Ujú. primera dama se hizo realmente Así es. segunda presidenta. El de Calderón, Vicepresidenta de facto, pues una cosa en así. los hechos, Sí. no le dio para ser la candidata, pero simple y sencillamente sí le dio para polarizar al país en dos grandes bandos. Uno, el enemigo de Fox, que era Obrador, lo quiso Ujú. desaforar. Acuérdate el Sí, por desafuero del supuesto, presidente, siendo jefe de gobierno de la se Ciudad dio de en el México. cuarto año final. Sí, Y bueno, no le dio, a final de cuentas, al presidente Fox para poner a su candidato, que era Cris, no era Calderón. Santiago Krill, exactamente. Y ya con Calderón, simple y sencillamente, pues se le mató muy temprano, Muriño, su Sí, Juan principal Camilo. carta, y tuvo que irse por Josefina Vázquez, y simple y sencillamente no pudo hacer nada para tener al chico de Tlatelolco, de Atlacomulco, perdón, Peña Nieto. Así es. Y ya con Peña Nieto, pues fue un sexenio muy complicado, se intoxicó, se le envenenó la sangre política al presidente Peña Nieto por todas las matanzas que se dieron en su sexenio, y ya venía muy quebrada la legitimidad de un gobierno peñatista que no hizo las reformas del momento, aunque las hizo en el Pacto por México, pero me refiero a una reforma política de gran calado, y simplemente ya era imparable la ola de Obrador. De todos los presidentes mexicanos, tú como buen historiador que eres, como conocedor profundo que eres de la materia, ¿con qué quinto año de gobierno te quedas? ¿Y por qué? ¿Cuál es el quinto? Digo, yo sé que es una pregunta que está muy enfocada, ahora sí, como dijera Ortega y Gasset, al hombre y sus circunstancias, pues, porque no es la misma analizar
el de Cárdenas que el de Fox o que el de ahora del presidente López Obrador, pero así, visto desde la historia, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál quinto año de gobierno te gusta? Si por quinto año de gobierno reconocemos a que tuvo menos problemas, menos turbulencia, menos reclamo, menos manifestaciones, el de Ruiz El de Cortines. Ruiz Cortines, El Adolfo quinto de Ruiz Ruiz Cortines. Cortines tenía la caballada controlada al interior del partido, tenía el gobierno sin ningún problema de reclamo o Crecimiento legitimidad, económico. había una estabilidad, devaluó los primeros años, porque él dijo, no me quiero pasar devaluando, y devaluó la moneda y así nos mantuvimos Oye, como 30 años. ya quisiéramos el crecimiento económico que nos dio ese periodo, ¿no? De desarrollo estabilizador, o sea, crecer por arriba del 5%, ¿no? No se han vuelto a ver esos tiempos. No se han vuelto a ver, no se han vuelto a ver. Entonces, ¿te quedarías con el de? Con el de Ruiz ¿Y Cortines. cuál bueno, a lo mejor la pregunta es muy obvia, ¿y cuál fue el peor? Pues yo creo que el de Díaz Ordaz, yo creo que fue de los peorcitos, ¿no? El más satanizado, Más, pero creo que, más satanizado, sí, pero creo que el que tampoco estuvo muy fácil fue el de Cárdenas, el del mismo Cárdenas. porque ya venía una ola de revanchismo social. Es decir, los afectados por la reforma agraria, los afectados por el sindicalismo y el corporativismo presidencialista cardenista, los afectados por la educación socialista, los afectados por la llegada de republicanos españoles, todo el mundo anticardenista se le va a voltear al presidente y va a apoyar al Mazán. No le van a dar los números, Correcto, sí. o no permitieron que le diera los números, y se impuso la presidencia de Ávila Camacho, pero fue un quinto año complicado.